laparoscópica de forma histórica, particularidades de esta, los particulares del paciente obeso y las particularidades de la anestesia en la cirugía bariátrica. A manera de evolución tenemos que hay factores muy importantes como la visión de pioneros que capitalizaron estos avances y también a la par la evolución tecnológica. Esta evolución, ¿verdad?, estaba en base a contraindicaciones o condiciones médicas de los pacientes en donde ellos se preguntaban si existen, y esta evolución se le llamó ley del péndulo. La cirugía laparoscópica en el 1988, Du Bois planteaba que existían contraindicaciones como el dolor al abdomen agudo, la cirrosis, la obesidad, las enfermedades crónicas, pero ya para 1999 prácticamente estas contraindicaciones no se presentan. Existen básicamente 4 motivos para esta evolución pendular: el aprendizaje constante y la experiencia de los cirujanos, los procesos de instrumental laparoscópico que fueron cada día más en avance de progreso, avance y conocimientos en la monitorización, y sobre todo la experiencia que fue adquiriendo poco a poco los anestesiólogos que se fueron adaptando, ¿verdad?, a estas nuevas tecnologías y estos nuevos procedimientos. ¿Los cuidados anestésicos eran obligatorios? Claro que sí, eran obligatorios. Para el anestesiólogo sin experiencia en el campo laparoscópico, el paciente de alto riesgo es como una bomba, cuyo detonador lo constituye el neumoperitoneo. Se practicó con oxígeno, con helio, hasta que se descubrió que con el CO2 se convertía en un abordaje menos dañino para el paciente, pero este traía repercusiones fisiológicas que el anestesiólogo tuvo que aprender y tuvo que innovar también. El paciente de alto riesgo causa de controversias e indicaciones laparoscópicas, sobre todo en pacientes de alto riesgo. Tenemos que el desbordamiento de los avances de la laparoscopía, la falta de comunicación con el cirujano, o sea, no había una unión cirujano-anestesiólogo, temor de los accidentes quirúrgicos y la poca participación. O sea, el anestesiólogo solo se limitaba a dar su anestesia y no había un trabajo en equipo. Por lo tanto, tuvo que haber un aparataje, ir creando todo un aparataje anestésico que en aquella época era deficiente y era inadecuado. Por lo tanto, el motivo de la evolución pendular es un aumento del aprendizaje, adquisición de experiencia, avances tecnológicos, no solamente de la cirugía, sino también de la anestesia, comunicación con el cirujano, se empezó a hacer un trabajo mayormente en equipo, y mayor y mejor control de posibles complicaciones anestésicos quirúrgicas al existir un conocimiento más adecuado de la fisiopatología del neumoperitoneo y su monitorización. A manera de introducción, la epidemia que afecta a más de 1.7 millones de personas a nivel mundial, en los Estados Unidos solamente prácticamente 2/3 partes de la población adulta tiene sobrepeso, y de estas 1/3 tienen obesidad. Y de estos últimos, 20 millones de personas son obesos mórbidos. La obesidad influye de manera perjudicial en el organismo, constituyendo un grave problema de salud pública por las comorbilidades, el aumento de los costos sanitarios que tienen muy preocupado a todos los seguros, ¿verdad? La malnutrición, antes se planteaba que una persona gorda es una persona saludable, y ya se sabe que es un paciente malnutrido. La mortalidad, que puede llegar hasta un 30% en aquellos que tienen un sobrepeso del 10% y puede llegar a un 50% en pacientes que tienen un sobrepeso del 20%. Hablemos un poquito sobre las alteraciones fisiológicas del paciente obeso. Se presentan cambios fisiológicos en la cirugía laparoscópica que se realiza con insuflación de la cavidad abdominal con el gas, ¿verdad?, CO2, lo cual conlleva a una serie de cambios fisiológicos y complicaciones que no se presentan en una cirugía abierta. Todos los que han practicado cirugía laparoscópica observan como, por ejemplo, cuando están dando la cirugía laparoscópica, los parámetros hemodinámicos y respiratorios son de un tipo, y si el cirujano decide convertirla, todo aquello cambia inmediatamente. Tenemos que hay una relación ventilación-perfusión alterada, lo que puede conllevar a una hipoxemia permanente
y a un aumento del CO2. Por lo tanto, y por esta razón, nosotros podemos ver que estos pacientes presentan tal vez en la mayoría de los casos hipertensión arterial transitoria que nosotros debemos controlar. Hay una disminución del volumen de reserva expiratorio del paciente que es proporcional al sobrepeso y mantenimiento o aumento del volumen residual, disminución de la capacidad residual funcional. Aquí ustedes ven la comparación entre un paciente normopeso, cómo se reduce la capacidad residual funcional, y un aumento del riesgo de formación de atelectasias. Hay una disminución del volumen de saturación expiratorio, lo que provoca en el paciente que tenga tendencia a la desaturación. Tenemos que fomentar lo que son los reclutamientos alveolar, que es con inspiraciones forzadas. Esto quiere decir que nosotros tenemos que ventilar inicialmente a este paciente y durante la inducción pedirle que inspire varias veces oxígeno al 100%. Tenemos que estas pueden ser voluntarias, como había mencionado, pueden ser con fisioterapias ventilatorias que se pueden dar antes de la cirugía. Eso lo decide, ¿verdad?, el fisioterapista si el cirujano decidió mandarlo a un neumólogo. Utilización del CPAP. Muchos pacientes de estos tienen apnea obstructiva del sueño y utilizan CPAP, pero también el cirujano puede indicar previo la utilización del CPAP o al final de la cirugía la utilización de este. Y también durante el transoperatorio la utilización del PIP, que no debe de sobrepasar el 8 milímetros de mercurio. Dentro de las alteraciones respiratorias también tenemos la distensibilidad. La distensibilidad torácica está reducida. Aumento del trabajo respiratorio en este paciente y la limitación del individuo para responder a aumento de las demandas ventilatorias. Por lo tanto, estos pacientes van a tener una frecuencia respiratoria aumentada y ustedes van a observar cómo en el transoperatorio tenemos que modificar los parámetros ventilatorios para lograr que el paciente esté normocápnico. Causas. Debido al acúmulo de grasa a nivel costal, infradiafragmático e intraabdominal. La distensibilidad pulmonar se mantiene normal, excepto cuando la obesidad se hace de larga evolución, disminuyendo entonces debido en parte al aumento de sangre en el parénquima pulmonar y en parte a la propia caída de la capacidad residual funcional. ¿Por qué se plantea de larga duración esta obesidad? Porque se crean más hepatocitos, que estos hepatocitos, ¿verdad?, van a dar mayor problema cargando al paciente de mayor sangre, ¿verdad?, a nivel pulmonar y dándonos más problemas. Alteraciones en el intercambio gaseoso por dos razones, que son zona de espacio muerto, aumento de la relación ventilación-perfusión, originada por anomalía circulatoria y la vasoconstricción pulmonar hipoxémica. Zonas con efecto shunt, ¿verdad?, debido al colapso alveolar producido por la disminución de la capacidad residual funcional y el aumento del volumen sanguíneo pulmonar que habíamos mencionado. El aumento de la entrada de sangre en la cavidad torácica sobrecarga el árbol vascular pulmonar y esto causa una disminución en la distensibilidad pulmonar y también una alteración en el intercambio gaseoso. Provoca una serie de alteraciones hemodinámicas con cambios cardiorrespiratorios y del metabolismo. A manera sencilla, el gas, ¿qué es lo que hace? Distensiona el diafragma, órganos internos, arterias y venas y va a causar una disminución de la distensibilidad y de la capacidad pulmonar. En los obesos existe de por sí una hiperventilación para mantener la normocapnia, dado que el aumento del metabolismo que condiciona un aumento del consumo de oxígeno y un aumento de la producción de CO2. Estos pacientes tienen una baja reserva pulmonar, por lo tanto tienen tendencia rápida a la desaturación. No tienen las mismas características de un paciente normotenso, normopeso o el paciente sobrepeso, que nosotros lo ventilamos, le decimos que inspire oxígeno al 100% y puede durar, para nosotros realizar la laringoscopía tenemos tiempo. En estos pacientes no, ¿verdad? Nosotros lo ventilamos, le pedimos que inspire, hacemos la inducción y son pocos minutos lo que tenemos para intubarlo. Lo que está grabado, ¿por qué?
porque va a estar agravado por el decúbito supino de este paciente y también cuando lo colocamos en Trendelenburg. Alteraciones respiratorias. Quería mencionar que se plantea que el Trendelenburg invertido, el anti-Trendelenburg, está contraindicado en los pacientes superobesos. En las alteraciones respiratorias tenemos que el ascenso de este diafragma va a causar una disminución de la capacidad residual funcional que habíamos mencionado, que en el obeso está muy próxima a la capacidad de cierre, está muy cercana a ella, por lo que parte del ciclo respiratorio se realiza en el volumen de cierre. ¿Esto qué va a causar? Va a causar atelectasias. La disminución de las diferencias alveolo arterial de oxígeno es directamente proporcional a la disminución de la diferencia capacidad residual funcional y capacidad de cierre. Esto que va a favorecer que el paciente presente hipoxemia. Alteraciones respiratorias en el anti-Trendelenburg. Vamos a observar que existe un aumento de la distensibilidad pulmonar y para un mismo volumen se obtiene un menor nivel de presión. Mayor reclutamiento alveolar, aumento de la capacidad residual funcional, o sea, cuando colocamos el paciente cabeza para arriba, ¿verdad? Como decimos, puede haber esta mejoría, toda esta mejoría. Pero ¿qué pasa con el neumoperitoneo? Hay un aumento de la presión intraabdominal, una elevación del diafragma, va a haber una disminución de la complianza de la distensibilidad pulmonar, va a haber una disminución de la capacidad arterial alveolo funcional, un aumento de la presión de la vía aérea, una disminución del volumen respiratorio expirado y el paciente puede presentar atelectasias. Alteraciones en la relación ventilación-perfusión que nos va a traer hipoxemia, la hipercapnia va a aumentar más y estos pacientes pueden caer en acidosis. Y ya se han visto casos de pacientes que han caído en acidosis. Las alteraciones respiratorias, dos entidades relacionadas con el aparato respiratorio y la propia de la obesidad, pueden ser por un síndrome de hipoventilación alveolar, puede ser presentando hipoxia, hipercapnia, el síndrome de Pickwick, ¿verdad? Que son la obesidad, somnolencia, respiración paroxística, hipoventilación, poliglobulia, hipertrofia del ventrículo derecho, que son las características, lo que caracteriza, ¿verdad?, el síndrome de Pickwick en este síndrome de hipoventilación alveolar. Esto lo vamos a detectar en el preoperatorio, si este paciente tiene este síndrome dentro de su historia clínica. Si el paciente tiene un síndrome de apnea obstructiva del sueño, que se ve mayormente en el 5% de los pacientes obesos y mayormente en los varones, y quiero hacer la salvedad y puntualizar que no se le puede preguntar al paciente, usted tiene apnea, usted se queda, usted tiene problemas de respiración, porque generalmente el paciente no se da cuenta y le va a decir que no. Entonces esos son factores o detalles que hay que preguntárselos a la familia. Más si vemos pacientes que tienen una distancia alrededor del cuello mayor de 40, ¿verdad? Y si se les pregunta, ¿usted ronca? Si dicen que sí, es conveniente preguntarle al familiar si el paciente se queda, ¿verdad? Cuando está respirando y ronca en un determinado tiempo profundamente, porque hay que sospechar que hay un síndrome obstructivo, una apnea del sueño. Aumento del volumen sanguíneo pulmonar con hipertensión pulmonar. Y también dentro de las alteraciones cardiovasculares, las alteraciones de los pacientes obesos a nivel cardíaco son el resultado de la adaptación al exceso de peso y al incremento de las demandas metabólicas. Vamos a tener en ellos un aumento del volumen sanguíneo por aumento de la masa corporal, por aumento del tejido graso y del tejido muscular, por aumento de la actividad del sistema renina-angiotensina y aumento del consumo de oxígeno. Vamos a ver que esta vía renina-angiotensina en el paciente obeso que se le está dando una cirugía laparoscópica, el CO2 interviene de dos maneras. Interviene a nivel de absorción, esta absorción de CO2, esta hipercapnia va a ir a centros superiores con liberación de noradrenalina en estos pacientes, pero también va a ir directamente a la suprarrenal dándonos un cuadro hipertensivo durante el transoperatorio. Este anti-Trendelenburg, desde el punto de vista hemodinámico, esta posición
condiciona una disminución en el retorno venoso y por tanto un descenso del gasto cardíaco que va en contraposición al aumento de la presión arterial de oxígeno que se consigue desde el punto de vista respiratorio. O sea que esto en el caso de los pacientes, que son los pacientes bariátricos, que generalmente los tenemos que poner en esta posición, eso nos favorece a nosotros, ¿verdad?, desde el punto de vista anestésico, porque vamos a tener un paciente que va a tener buena distensibilidad a la respiración y va a tener una buena oxigenación. Pero no nos confundamos, ¿verdad?, con relajación. Independientemente de eso, si nosotros tenemos al paciente mal relajado, aunque lo tengamos en esta posición, vamos a tener problemas ventilatorios. La inducción anestésica, que es la que nosotros realizamos, inmediatamente va a disminuir el llenado del ventrículo izquierdo, va a disminuir el índice cardíaco, va a disminuir la presión arterial media, ¿verdad?, producto de los anestésicos que nosotros estamos administrando. Y si nosotros lo ponemos en la posición antitren, también va a ocurrir esto, se va a potencializar. Pero el neumoperitoneo con CO2, ¿qué es lo que hace? Aumenta la presión sistémica, aumenta la presión pulmonar, esto va a causar una disminución del índice cardíaco. El aumento de la presión intraabdominal va a aumentar la presión de llenado sanguíneo, aumento del flujo venoso femoral, aumento del retorno venoso, aumento de la precarga. Dentro de la farmacocinética en el paciente obeso, las modificaciones que produce la obesidad pueden afectar a la distribución, a la biotransformación y a la excreción de los fármacos. Tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros vamos a dosificar los fármacos durante la anestesia, tiene que ser su peso ideal, nunca su peso real. Las alteraciones, la biotransformación y la excreción que pueden alterarse por la modificación ocurrida en el flujo renal y en el filtrado glomerular. Van a haber alteraciones a estos niveles de biotransformación, alteraciones de distribución y las alteraciones de la excreción en el paciente obeso. El neumoperitoneo a nivel de la función renal, y no sé si los que han realizado cirugía laparoscópica para obesos lo han notado o se han fijado, de que los pacientes disminuye su diuresis, se debe a que el neumoperitoneo aumenta la presión intraabdominal, aumenta la presión venosa central, aumenta la presión capilar glomerular y disminuye la presión de perfusión. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar bien vigilantes a la diuresis y a la oliguria. Recuerden que muchos de los medicamentos que nosotros utilizamos se excretan por la orina. Por lo tanto, hay que nosotros vigilar mucho la disminución de la diuresis. En la mayoría, yo diría, de los casos en donde yo doy anestesia, algunas veces tenemos que utilizar solamente 5 miligramos de furosemida al final, ya cuando el paciente está en decúbito prono, sin tren. 5 miligramos de furosemida son suficientes para abrir el riñón y que el paciente orine satisfactoriamente. El neumoperitoneo, esto no, bueno, pero para que lo tengan en cuenta, el neumoperitoneo en el sistema nervioso central aumenta la presión intraabdominal, aumenta la elevación del diafragma, aumenta alteraciones respiratorias, hipoxia, hipercapnia, vasodilatación y puede aumentar la presión intracraneana. Por lo tanto, los cambios, ¿verdad?, en la ventilación que nosotros hagamos por adaptación de la máquina de anestesia son fundamentales. Cambios en la función hepática, pareciera que no, pero sí se plantea que el neumoperitoneo provocado va a producir una reducción del flujo venoso portal, trayendo como consecuencia hipoperfusión hepática, que puede producir lesión aguda del hepatocito si el tiempo que dura el acto operatorio es muy prolongado. Todos sabemos que la curva de aprendizaje, ¿verdad?, de todo cirujano se aumenta, ¿verdad?, al inicio cuando los cirujanos están iniciando los procedimientos. El anestesiólogo tiene que tener presente este detalle, de que así como debemos de contribuir para que el cirujano se entrene, también nosotros tenemos que estar alerta de todos estos detalles. No vamos a puntualizar, no vamos a detallar, no nos vamos a meter mucho, ¿verdad?, en lo que son los aspectos anestésicos, porque aquí tenemos todo tipo de público, pero vamos a algunas particularidades.
Tenemos que, en la involución en la anestesia, el anestesiólogo tiene que observar, porque se van a presentar cambios fisiológicos que ya los hemos mencionado, pueden haber complicaciones potenciales y nosotros tenemos que estudiar y adaptarnos a todos estos parámetros ventilatorios, cardiovasculares, renales, etc. Tenemos que involucrarnos mucho en el beneficio, riesgo-beneficio de los fármacos que estamos utilizando. Existen ya fármacos como el remifentanilo, por ejemplo, que de los últimos, como la dexmedetomidina, que tienen muy buena aceptación y muchas ventajas en el manejo del paciente obeso sobre todo, pero no existen en el país aún, ¿verdad? Hemos hecho esfuerzos, pero no hay todavía, no tenemos esa oportunidad. Por lo tanto, el anestesiólogo se tiene que adaptar a los fármacos que tenemos, ¿verdad? Siempre bajo el estudio y la vigilancia. La experiencia en el manejo integral, ¿verdad? Ver la posición del paciente, vigilar que el paciente no esté colocado en posiciones extremas. Sobre todo tenemos que estar muy pendientes de los brazos del paciente, sobre todo si se va a hacer bypass gástrico en superobesos, por ejemplo, en donde se pueden presentar adormecimientos, parestesias en uno o en ambos brazos. Y eso es debido a la posición. Se revierte, es reversible, ¿verdad? Pero es sumamente molesto y preocupante para el paciente. Así que el anestesiólogo, que no estamos acostumbrados a vigilar la posición de nuestros pacientes, en el caso de la cirugía bariátrica es muy importante de vigilar los brazos. También la participación del calibrador. Los cirujanos ahora nos piden que coloquemos el calibrador y creemos que es un tubo que se va a meter fácilmente. No, hay que adquirir experiencia porque es muy importante, no solamente en la cooperación que nosotros efectuamos, sino también que el calibrador también es parte, la colocación de él adecuadamente es parte del éxito. Y sobre todo el manejo en equipo. La preanestesia, evaluación de los predictores, la preoxigenación que habíamos hablado, disminuir la motilidad. Estos pacientes lo debemos de, en el caso del paciente de bypass, poner buscapina compuesta, 2 ampolletas, y ponerlo en el preanestésico con oxígeno suplementario, porque lo debemos de poner lentamente, pues a goteo medio, porque puede dar taquicardia en el paciente. Sedación leve, porque este paciente se va a pasar él solito al otro lado, ¿verdad? A la camilla donde se va a ser operado. Y porque puede también contribuir a la desaturación en ellos. En el transanestésico tenemos que tener la monitorización constante y estar siempre alerta a los parámetros, colocación del paciente, como le habíamos mencionado, una participación activa, no pasiva, una buena relajación. Es importante la buena relajación y el monitoreo de la diuresis, prevención anticipada de las náuseas y vómitos, prevención anticipada del dolor. El objetivo final que nosotros debemos de pretender, si un anestesiólogo se pone, ¿verdad?, en esa actitud mental, es que el paciente salga sin dolor, el paciente salga relajado con una buena ventilación, que el paciente tenga cero relajación si es posible, ¿verdad?, lo menos posible para no tener que revertir, porque acuérdense que si hacen un bypass gástrico, el cirujano está suturando, hay suturas intestinales. Si nosotros ponemos neostigmina, va a aumentar la peristalsis y podemos tener problemas. Y que el paciente se pase solo. Eso sería sumamente, ¿verdad? Que tenemos que poner empeño en que la anestesia quede lo más apropiada posible, porque son pacientes que pueden pesar 500 libras o más. Entonces nos gustaría que se pasara solo y nos gustaría que no tuviera que ir a UCI. Eso nos haría a todos felices, ¿verdad? Un paciente súper obeso que se pase solo. Aquí vemos cómo en un paciente que está en tren de Lemberg va a tener taquicardia, hipertensión, y nosotros podemos utilizar fármacos como la lidocaína y fármacos que provoquen bradicardia y la dihidrotaracina. Pero si tenemos un paciente en antitren, sobre todo estos son pacientes ginecológicos más el neumoperitoneo, vamos a tener mucho ojo con la utilización de la atropina. En el posanestésico, ¿verdad?, el manejo del dolor,
lo debemos de sumar, ¿verdad?, a opioides débiles. Tenemos que tener muy presente lo que es el dolor en el hombro por la irritación del CO2. Las náuseas se pueden presentar en el 32 al 62%, y hay que tener mucho cuidado con los pacientes obesos, ¿verdad?, por esta incidencia, porque les están operando su estómago y no queremos que tengan vómitos. Las náuseas se presentan de un 8 a un 45%. La relación, se ha visto una buena relación, metoclopramida, dexametasona, mucho cuidado con la metoclopramida, verá, en el bypass gástrico por el aumento de la peristalsis, dimeguirinato, ondansetron, granisetron, y lo que queremos lograr es movilización temprana. El deber del anestesiólogo es un amplio conocimiento de los cambios fisiológicos, una pronta identificación y tratamiento oportuno de los eventos, una selección apropiada y evaluación cuidadosa de la función cardiopulmonar de los pacientes, monitoreo continuo, vigilancia peri y postoperatoria, trabajo en equipo, participación más activa. Esto va a disminuir la mortalidad y proporcionar seguridad y efectividad en la cirugía que se plantea que es mínima invasiva, ¿verdad? Y esto nos va a traer más avances, va a permitir más avances en este tipo de cirugía. Le quiero dar muchas gracias, le quiero dar las gracias por su atención, y tengo entendido que las preguntas van a ser al final. Muchas gracias. No sé si...